Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según tu Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las santas mujeres. Sucedió después que él pasaba por ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana y otras muchas que le asistían con sus bienes. Buscando la conexión, conocerle y conocerte. En el siglo pasado se habló mucho sobre la supuesta existencia de un teléfono rojo que comunicaba a los dirigentes de 2 grandes potencias mundiales, aunque éstas se encontrasen a miles de kilómetros de distancia entre sí. La idea de poder hablar inmediatamente con personas tan lejanas causó mucha sorpresa. Todavía eran inimaginables los dispositivos móviles que hoy conocemos. Refiriéndose a este artefacto, en 1972 San José María dijo que nosotros tenemos un hilo directo con Dios nuestro Señor. Mucho más directo. Es tan bueno que está siempre disponible, que no nos hace aguardar. Por la fe sabemos que el Señor está siempre al otro lado de la línea. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos experimentado dificultades para oírle o para ser constantes en los tiempos de oración que nos hemos propuesto? Algunas personas las expresan diciendo que no conectan con Dios. Es una experiencia dolorosa que puede conducir al abandono de la oración. Probablemente lo habremos vivido también nosotros. A veces, por mucho empeño que pongamos, incluso habiéndolo hecho durante años, persiste la sensación de no saber hablar con Dios, aunque estamos seguros de tener un hilo directo con Él. No conseguimos salir del monólogo interior. No alcanzamos esa intimidad que tanto ansiamos. El Papa Francisco nos alienta a mantener la conexión con Jesús, estar en línea con Él. Así como te preocupa no perder la conexión a Internet, cuida que esté activa tu conexión con el Señor. Y eso significa no cortar el diálogo, escucharlo, contarle tus cosas. ¿Cómo mantenernos despiertos al otro lado de la línea? ¿Qué podemos hacer para que nuestra oración sea un diálogo de 2? ¿Cuál es el camino para, con el paso de los años, seguir creciendo en intimidad con el Señor? Les mira desde la orilla. Después de la resurrección, los discípulos se trasladan a Galilea, porque así se lo había indicado el Señor a las santas mujeres. Allí me verán. Está amaneciendo. Pedro y Juan, acompañados por otros 5, reman hacia la tierra después de una noche de pesca infructuosa. Jesús les mira desde la orilla, de manera similar a lo que sucede en aquella escena. Al comenzar a orar, nos ponemos en presencia de Jesús, sabiendo que Él está aguardándonos. Nos observa desde la orilla, en actitud de espera y de escucha. Imaginar que la mirada del Señor se posa sobre nosotros nos ayudará durante toda la oración. También nosotros queremos mirarle. Que yo te vea. Aquí está el núcleo de la oración. En el origen del diálogo con Dios, efectivamente, hay un cruce de miradas entre 2 personas que se aman. Mirar a Dios y dejarse mirar por Dios. Esto es rezar.
pero deseamos también escuchar sus palabras, percibir cuánto nos quiere y conocer lo que desea. Los discípulos no habían pescado nada, pero Jesús les habla, les da instrucciones para que no vuelvan con las manos vacías. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Las buenas conversaciones dependen muchas veces de la sintonía que se establece con las primeras palabras. Del mismo modo, los primeros minutos de oración son importantes porque marcan una pauta para los restantes. Empeñarse en comenzar la conversación nos ayudará a mantener vivo el diálogo posterior con más facilidad. Hasta ese momento, quienes iban en la barca dudaban. Cuando vieron las redes llenas de peces, cuando se dieron cuenta de que haber entrado en aquel diálogo con Jesús fue más eficaz que tantas horas de esfuerzo solitario, Juan le dice a Pedro: «Es el Señor». Esta certeza es ya un comienzo de oración. El Señor está aquí, junto a nosotros, tanto si estamos delante del tabernáculo como en cualquier otro lugar, como el Espíritu Santo lo permite. Arrastrando la barca, pesada por las redes llenas, los discípulos alcanzan la orilla. Allí se encuentran con un inesperado desayuno de panes y peces a la brasa. Al sentarse en torno al fuego, comen en silencio. Ninguno se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», pues sabían que era el Señor. El peso de la conversación recae sobre Jesús. Ciertamente, la clave en la oración es dejarle hacer a Dios, más que el esfuerzo del propio corazón. Cuando preguntaron a San Juan Pablo II cómo era su oración, respondió: «Habría que preguntárselo al Espíritu Santo». El Papa reza tal como el Espíritu Santo le permite rezar. El elemento más importante es el tú, porque es Dios quien tiene la iniciativa. Tras ponernos en presencia de Dios, es necesario apagar los ruidos y perseguir un silencio interior que supone cierto esfuerzo. Así será más fácil escuchar la voz de Jesús, que nos pregunta: «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?», que nos indica: «Traed alguno de los peces», o que nos pide amablemente: «Sígueme». Por eso el Catecismo de la Iglesia señala que es necesario un combate para desconectar, para conectar y así hablar con Dios en la soledad de nuestro corazón. Los santos han repetido muchas veces este consejo: deja un momento tus ocupaciones habituales. Entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes. Aparta de ti tus inquietudes. Entra en el aposento de tu alma. Excluye todo, excepto Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Di pues, alma mía, di a Dios: busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Esto no siempre resultará sencillo porque las tareas y preocupaciones captan fuertemente nuestra memoria e imaginación y pueden llenar nuestra interioridad. Sin duda, no existe una varita mágica, porque las distracciones son de ordinario inevitables y es difícil mantener una atención sin altibajos. San José María aconsejaba, para pedir por el objeto de esa distracción, por aquellas personas, y dejar actuar al Señor, que saca siempre lo que quiere de cada flor. Es también una ayuda eficaz encontrar buenos momentos y lugares propicios, aunque se puede orar en todo lugar. No todas las circunstancias facilitan el diálogo ni expresan de igual modo los deseos sinceros de orar. La oración introductora. Conexión. Con el objetivo de facilitar la conexión, San José María recomendaba una oración introductoria que él solía utilizar. En esas palabras nos enseña a comenzar con un acto de fe y
con una disposición humilde. Creo que estás aquí. Te adoro con reverencia. Es simplemente una manera de decirle a Jesús: he venido a estar contigo, quiero hablarte y deseo que tú también me hables. Te dedico estos momentos con la ilusión de que este encuentro me ayude a unirme más a tu voluntad. Al decir creo firmemente, estamos expresando una realidad, pero también un deseo. Pedimos al Señor que nos aumente la fe, porque sabemos que la fe es la que otorga alas a la oración. Y ese acto de fe nos lleva inmediatamente a la adoración, con la que reconocemos, por un lado, su grandeza, y al mismo tiempo le manifestamos la decisión de abandonarnos en sus manos. A renglón seguido, reconocemos nuestras debilidades, pidiendo perdón y gracia, porque la humildad es la base de la oración. Nos sabemos pequeños delante de su grandeza, carentes de recursos propios. La oración es un don gratuito que el hombre debe pedir como un mendigo. Por eso San José María concluía que la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria. Creer, adorar, pedir perdón y solicitar ayuda, 4 movimientos del corazón que nos abren a una buena conexión. Nos puede ayudar la repetición serena de esta oración introductoria, degustándola palabra por palabra. Quizá convenga repetirla varias veces hasta que nuestra atención quede centrada en el Señor. Puede servirnos también construir una oración introductoria más personalizada y emplearla cuando estemos más secos o dispersos. En general, si nos encontramos distraídos o con la mente vacía, repetir despacio una oración vocal, el Padre Nuestro, o la que más nos mueva en ese momento. Es ventajoso para fijar la atención y serenar el alma. 1, 2, 3 veces, cuidando la cadencia, reposando las palabras o cambiando alguna de ellas. Una hoguera encendida. Diálogo. Esa conexión inicial antecede al núcleo de la oración, a ese diálogo con Dios, de corazón a corazón, en el que interviene toda el alma, la inteligencia y la imaginación, la memoria y la voluntad. Si volvemos a aquel amanecer en el que los discípulos continuaban sorprendidos por la milagrosa pesca, Jesús enciende un fuego para calentar lo que ha preparado. Podemos imaginar cómo lo haría, sorteando los posibles escollos para que el fuego cogiera cuerpo. De la misma manera, si consideramos la oración como una pequeña hoguera que deseamos ver crecer, en primer lugar necesitamos encontrar un combustible adecuado. El combustible que alimenta la hoguera es ordinariamente el conjunto de tareas que tenemos entre manos y nuestras propias circunstancias personales. El tema del diálogo es nuestra vida. Nuestras alegrías, tristezas y preocupaciones son el mejor resumen de lo que llevamos en el corazón. Con palabras sencillas, nuestra conversación va pegada al terreno del acontecer diario. ¿Cómo podemos imaginar que sucedió en el desayuno pascual? Incluso en no pocas ocasiones. Comenzará con un Señor que no sé. Asimismo, la oración cristiana no se limita a abrir la propia intimidad a Dios, ya que de un modo especial alimentamos la hoguera con la misma vida de Cristo. Hablamos con Dios también de Él, de su paso por la tierra, de sus deseos de redención. Junto a todo esto, como nos sentimos responsables de nuestros hermanos, el cristiano no deja el mundo fuera de la puerta de su habitación, sino que lleva en su corazón personas y situaciones, los problemas, tantas cosas. A partir de aquí, cada uno buscará maneras de orar que le vengan mejor. No existen reglas fijas. Indudablemente, seguir un cierto método nos permite saber qué hacer hasta
que experimentemos la iniciativa de Dios. Así, por ejemplo, a algunas personas les sirve tener un plan flexible de oración a lo largo de la semana. En ocasiones, escribir lo que decimos ofrece muchas ventajas para no distraernos. La oración será de una manera en periodos de trabajo intenso y de otra en épocas más pacíficas. También irá compasada al tiempo litúrgico en el que se encuentra la Iglesia. Hay muchos caminos que se nos abren. Zambullirnos en la contemplación del Evangelio, buscando la humanidad santísima del Señor, o meditar un tema acompañados de un buen libro, conscientes de que la lectura facilita el examen. Habrá días de más petición, alabanza o adoración. Rezar con sosiego, jaculatorias, es un buen sendero para un momento de agitación interior. Otras veces nos quedaremos callados, sabiéndonos mirados cariñosamente por Cristo o por María. Al final, sea cual sea el camino por el que nos haya llevado el Espíritu Santo, todo nos conduce a conocerle y conocerte. Ahí está. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Enséñanos de su paz Y la vida eterna. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de mi guarda, intercedan por mí. Este rato de oración, en realidad, ustedes lo van a seguir unos días más tarde de cuando estamos hablando con el Señor acá en el Sagrario. Y lo que ocurre en estos días, que tardará hasta que ustedes lo sigan, no creo que se extrañen de que a lo mejor no haya sido motivo de nuestra oración. Pues siempre ocurren cosas y a veces lo mejor es hacer la oración con lo que va sucediendo en la vida de uno y en la vida del mundo. En cambio, lo que sí que ha ocurrido ya y que por eso es motivo de nuestra oración es que en el mes de octubre, bueno, se cumplen años del inicio del Opus Dei, como decía San José María, 92 años del momento en el que él vio aquella luz que el Señor le quiso mostrar. Pero días después, que voy más para ese lado, el día 6 de octubre, tiene lugar muchos años después, 2002, la canonización de San José María. Lo cual, más allá de la cercanía temporal en el calendario, es un hecho importante, yo te diría, por muchas razones, no me cabe el tiempo, pero también por las palabras del Santo Padre, porque además fueron 2 días, el día 6, que fue el día de la canonización, pero luego el día 7, allí mismo en la plaza de San Pedro, hubo una misa de acción de gracias, a la que se unió después el Santo Padre dirigiendo una locución. La misa la celebró el entonces prelado del Opus Dei, Monseñor Echevarría, pero luego el Santo Padre desde la ventana dirige unas palabras. Bueno, entre la homilía del día 6 y lo que fue esas palabras, San Juan Pablo II pone en su boca una confirmación, puede uno pensar que bueno, ya, pero muy importante porque viene
del Santo Padre, viene de la Iglesia, confirma en cierta medida aquello que era la doctrina que Dios le hace ver el 2 de octubre. Te diría que cerraría del todo el contenido, ¿verdad?, de este pensamiento, la misma homilía que San José María cuidadosamente, muy cuidadosamente prepara para aquel acto que tiene lugar en la Universidad de Navarra en octubre del año 1967. ¿Qué es lo esencial? Es decir, en esa homilía tan rezada y tan pensada, San José María afirma unas cosas que, como depositario de este mensaje, de este carisma, es lógico que él las plantee, pero claro, luego la Iglesia, con su canonización y con esas palabras, como digo, del Santo Padre, las lanza para toda la Iglesia, confirmando esta importancia. Creo que son tres ideas, sobre todo, de esa homilía, que la primera de ellas, especialmente, el Santo Padre la va a hacer hincapié. La primera, la vida ordinaria, son frases sueltas, la vida ordinaria es el verdadero lugar no en el sentido físico, ámbito teológico, espiritual, el verdadero lugar de nuestra existencia cristiana. No tenemos que esperar otro, ni tenemos que buscar otro. Por eso cuando alguien empieza, no, este no es mi lugar, o acá yo no me puedo hacer santa, no sé, vamos a no remover, pero es como decir, me equivoqué de vocación. Pero en ocasiones nos viene, y eso lo explica también San José María. ¿Se acuerdan esa imagen que hacía de la moral ojalatera, ¿no? Ojalá yo viviera en no sé dónde, ojalá hubiera nacido antes, ojalá me hubiera casado con aquel otro, ojalá. Y al final es todo un modo de evadir el lugar en donde estamos. Y esto creo que es un buen momento para decir, la pandemia es un buen lugar para santificar. Ojalá, bueno, eso nos engañamos, yo creo que nos engañaron, vamos a dejar a los políticos ahora. Cuando empezó toda esta historia, bueno, son 15 días. Bueno, uno se dispensa 15 días de espera, bueno, vamos a ver qué hacemos, empezamos con, bueno, voy a ver si hago esta cosa, aprovecho para esto otro, voy a poner orden acá, voy a hacer no sé qué, uy, vamos a hacer con los chicos, uno empieza a hacer sus proyectos para 15 días de encierro. No son 15 días, son otras 2 semanas más. Bueno, pero claro, ya llega un momento en que nosotros ya somos mayorcitos, tampoco podemos seguir pensando que, bueno, voy a ver si llega. Incluso creo que nos hace mal decir, vamos a ver si volvemos a la normalidad. Esa es una frase peligrosa ya. Porque en el fondo sigue como, bueno, es un deseo, yo en ese sentido no digo que, pero sigue siendo una tentación de dejar que las cosas no cambien o no mejoren, ¿no? Porque va a llegar la normalidad. No sé. Aquí salen las vacunas, toda la historia. Bueno, lo que es nuestra vida ordinaria ahora es esto.
excepto vida ordinaria con barbijo, con tapabocas, vida ordinaria con alcohol, vida ordinaria con... Y uno dice, uy, ahora viene el calor con el barbijo. Bueno, sí, va a ser una penitencia. Es tiempo de penitencia, barbijo, tapabocas, calor. Es la única época del año en que le admiran al sacerdote por llevar sotana. Y sobre todo las que van más ligeritas te miran encima diciendo, ¿y este? ¿Qué hace? Bueno, en definitiva, la vida ordinaria es el verdadero lugar, no. Dejémonos las lamentaciones y tratemos de volver sobre este mensaje, por lo menos nosotros, ¿verdad? Los que somos del Opus Dei y quienes de alguna manera, aunque no lo sean, buscan esta ayuda espiritual, tratemos de revisar si somos coherentes, o sea, si esto lo llevamos a... En esa audiencia del 7 de octubre, o sea, el día siguiente, decía el Santo Padre, San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las actividades comunes son camino de santificación. Bueno, pero es que yo nunca había pensado que iba a ser maestra en mi casa. Y camino de santificación. Y muy santificadora además la actividad, porque esta misma tarde me decía alguien, padre, he tenido que buscar tutoriales en YouTube para estudiar las matemáticas de fulanita, porque simplemente, y la que lo decía no es que hubiera hecho una profesión próxima o cercana al mundo de la ciencia exacta, para nada, ¿no? Bueno, se podría decir, continúa el Santo Padre, que fue el santo del ordinario. La vida diaria, vista así, revela una grandeza insospechada. Mira, yo no sé por la mañana qué tanto el sueño te impide ver con entusiasmo la jornada. Pero con fe, por lo menos tendría que ser ese tipo de día cada día, ¿verdad? Que uno se levanta y dice, tengo realmente por delante, tengo hoy una oportunidad de vivir algo extraordinario. Que es lo ordinario, ¿verdad? La santidad está realmente al alcance de todos. Bueno, el santo del ordinario. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Por un lado, siguiendo las palabras suyas, no hay otro camino, hijos míos. O sabemos encontrar en nuestra... Por eso te insisto, algunas ya me van a echar por insistente. Te insisto en esto, no estés esperando a que venga la normalidad. O sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca. Han cambiado los tantos, más o menos, tampoco es que todo sea. Entonces, bueno, en esto tengo que encontrar al Señor, por un lado o por otro. Habrá cosas de la situación actual que nos lleven más a buscar al Señor en cuanto a lo que puede ser esto, ¿no? Vivir la caridad con el prójimo o purificarnos porque nos ofrece más posibilidad de penitencia. Pero bueno, también hay cosas más, digamos, más positivas. O sea, también en estos días me decía una persona que su trabajo profesional, sin ir más lejos, le llevó el año pasado a tener muchos viajes desde acá. Ya no, padre, para mí ha sido fantástico porque realmente la posibilidad de estar con la familia, recuperar la familia, los chicos, me venía muy bien, me hacía muy bien y a ellos, a mi esposa y a mis hijos también. O sea, no pensemos que todo ha sido
todo está siendo una prueba tras otra, ¿no? También hay que ver si no estamos viviendo también unas consecuencias también positivas en eso. Bueno, la situación es otra de las tesis, diríamos, de nuestro padre en la homilía. Las situaciones que parecen más vulgares, arrancando desde la materia misma, son metafísica y teológicamente valiosas. Claro, pero lo son no por ellas mismas, sino por el amor de Dios que nos exige vivirlas con esa intención de dar gloria a Dios, y por ello mismo son, dice, el medio y la ocasión de nuestro encuentro continuo con el Señor. Ocasión de encuentro continuo con el Señor. Encuentro con el Señor, no con nosotros mismos. Y por último, una tercera idea muy importante. No hay dos vidas. O sea, el mismo encerramiento ha obligado, claro, que la vida espiritual y la vida de trabajo, porque también mucha gente su trabajo se lo ha llevado a casa y está en casa, diríamos, también con la familia y con todo eso se ha hecho materialmente, se ha visto efectivamente como reducido a un ámbito en muchos casos. Bueno, pero eso tiene en el corazón nuestro que formar una unidad, aunque luego o en otro momento volvamos a tener como tarea por aquí, tarea por allá, andemos repartidos, ¿eh? No hay dos vidas, una para la relación con Dios, otra distinta y separada para la realidad secular, sino una única unidad de vida. Por tanto, no hay situaciones que pueda uno decir que son de segunda, o de tercera, o de cuarta. No puede uno sentirse dividido en la diversidad de tareas, porque todo tiene que ser una ocasión de relación con Dios, y eso es el nexo, ¿verdad? Lo unificante. Y por último, y en cierto modo como resultado, la vida ordinaria es nuestro lugar de encuentro. Bueno, por tanto, con estas circunstancias particulares, que no eran las que el año pasado teníamos, seguro, recuperemos una visión más realista, más positiva y más exigente. Dejemos de esperar tiempos mejores, no se sabe si hemos entendido lo que enseñaba San José María. Los tiempos mejores son estos, los que hoy nos toca vivir. Y después, el día de la canonización, en la homilía, ya casi terminando la homilía de la canonización, San Juan Pablo dice: pero para cumplir una misión tan ardua hace falta un incesante crecimiento interior alimentado por la oración. No es una paradoja, sino una verdad perenne. La fecundidad del apostolado, bueno, en la homilía ha ido hablando también, claro, de toda esa tarea que los hombres que viven en medio de la calle, en medio del mundo, en la vida corriente, toda esa tarea de llevar hacia Dios las realidades. Y dice la fecundidad, bueno, las realidades y sobre todo a los otros hombres, ¿no? La fecundidad del apostolado reside ante todo en la oración, en una vida sacramental intensa y constante, que
que esto es uno de los puntos que quizá en los cambios de situación que se han dado se han resentido, ¿no? Que es la regularidad con que uno vivía a veces su vida sacramental, porque sí, objetivamente se ha complicado, época de iglesias cerradas, iglesias abiertas, curas no muy a la vista, y bueno, y pocas celebraciones o dificultad para entrar en las celebraciones, días del DNI de un lado. Bueno, uno se ha encontrado con problemas de un tipo y de otro que han alterado esta vida sacramental intensa, constante. En realidad la vida de oración no tendría, porque bueno, uno puede rezar también en su casa, no es que tenga que ir a la iglesia. Y a veces también eso se ha podido complicar por estar todo el mundo ahí y todo el rato teniendo que atender situaciones. Están los jubilados, están los que tienen la familia en su apogeo, en fin, hay situaciones muy variadas. Pero el secreto de la santidad, dice San Juan Pablo II, el verdadero éxito de los santos es este, no hay otro. O sea, luego las preocupaciones que a veces uno tiene, si la familia, si la gente está así, o las amistades, oración y de ahí uno consigue algo que es uno de los enemigos que el demonio utiliza mucho en estas situaciones así, en donde además se va generando todo ese clima adverso. No mirarlo ahora cuando empezamos, me avisan cuando sea la media hora. Todo este clima adverso de qué va a pasar con el trabajo, despido por acá, despido por allá, a dónde vamos a llegar con la economía. Bueno, uno empieza a notar que se instala con razón, tampoco es que se lo invente la gente, una visual del futuro que va a uno generándole una inquietud, una preocupación cada vez mayor, junto con lo que es el estado mismo de las cosas. Y entonces se va notando como dentro de la gente va apareciendo ese enemigo grande de la santificación y de todo también, no solo de la santificación, sino también de lo que es el estado de alegría y de buen humor, que es el desaliento. La gente que ante todo este conjunto de situaciones van cayendo en el desaliento, y tal y como a veces se va notando que está la gente, algunos reaccionan, también es verdad, algunos reaccionan ante todo esto acercándose más a Dios, pero otros incluso pueden caer en me recuerda, hay una escena, un momento en la historia del pueblo judío que es, no sé si lo tienen presente, pero en el libro de los Números en parte lo cuentan, en parte porque también sale un poco en el Deuteronomio, que es cuando el pueblo judío, guiado por Moisés, después de atravesar el desierto, llega ya a la frontera de la tierra prometida. Y entonces Moisés selecciona a 12, uno de cada tribu de Israel, y les da la misión de ir a explorar la tierra prometida. Les da unas directivas sobre qué es lo que tienen que hacer. Habló Moisés y les dijo:
habló Dios a Moisés y le dijo, envía a algunos para que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Entonces Moisés hace así y les pide que vean cómo son las ciudades, cómo están defendidas, cómo es la gente, cómo es la tierra, y que les traigan algunos productos del país. Yo todavía recuerdo en un librito de estos que uno tenía en la primaria, cuando contaba esta parte de la historia sagrada, que había dos enormes que venían con una pértiga de hombro a hombro, con un racimo de uvas monumental que colgaba de la pértiga, ¿no? Bueno, y así vuelven de la misión, y entonces empiezan a contarle al pueblo que está reunido ansioso, empiezan a contarles lo que han visto, que es un país poderoso, que es más fuerte que ellos, que las ciudades están fortificadas, que más válidas, que tienen murallas que llegan hasta las estrellas. La tierra está llena de gigantes. No se sabe bien qué tipo de raza era la que estaba entonces, pero los hijos de Anak, se ve que eran gente muy alta, más que los judíos. Dice, comparándonos con ellos somos como saltamontes, nos van a devorar. Bueno, de manera que la gente que había entusiasmada, llegado hasta allá, después de toda la travesía por el desierto, escucha todo eso, ¿y cuál es la reacción? Se ponen a llorar, se pasan la noche llorando, se desalientan totalmente, empiezan a lamentarse, empiezan de nuevo a rebelarse contra Dios, a pedir que le pongan otro jefe, que les lleve a Egipto de nuevo, bueno. Y ahí es donde aparecen dos, Caleb y Josué, que a diferencia de los otros 10, les dicen, no, nosotros también hemos ido, no os asustéis, la tierra es extraordinariamente fértil, mana efectivamente leche y miel, como decir que hay mucha abundancia, y a su gente no hay por qué temerlas. Hasta la sombra que les protegía se ha retirado. Conquistaremos el país, podremos con él. Dios está con nosotros, no tengáis miedo. ¿Ven? 10 y 2 que han hecho lo mismo. Unos están totalmente, no solo llevan el desaliento encima, sino que se lo transmiten. Y otros dos que en cambio, que son los que van a recibir el premio. Ahí se produce todo ese castigo que es los 40 años perdidos en el desierto hasta que se recambia la generación. Ni el mismo Moisés entró en la tierra prometida, solo entraron Caleb y Josué y los descendientes, pero todos estos, los que eran conscientes y dudaron de Dios. Bueno, el pesimismo y el desánimo no es algo que pueda anidar en el corazón de un cristiano, y de un cristiano que está convencido de que su vida corriente tiene todas las ayudas de Dios para que sea tiempo de santidad, tiempo de santificación. Por eso San Pablo, muchos años después de Caleb y de Josué, creo que en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, deja un largo texto que yo les diría que tiene que ser un texto ahora y siempre que de alguna manera experimenten que la esperanza, porque claro, cuando nos desanimamos es que una de dos, o estamos esperando algo que es imposible, nos hemos equivocado en lo que esperamos,
o estamos esperando, sí, lo que vamos a suponer que estamos esperando ser santos, pero empezamos a pensar que en el ambiente, en el estado, la situación, las circunstancias, que no, sí, sería muy lindo, pero no voy a poder. Entonces, atención, porque de los dos modos el desaliento se introduce. Cuando nuestra felicidad la buscamos en algo equivocado, claro, en la medida en que la situación no nos lo permite conseguir, empezamos a desalentarnos por esto, que estamos buscando o poniendo el corazón en algo equivocado. Por eso el texto de San Pablo empieza diciéndonos que nos hemos convertido, dice, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Empieza a recordarnos lo que somos y por tanto herederos de Dios o herederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Entonces, más adelante, salto un poco, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve. O sea, la esperanza no es de algo que yo toco o que yo ya tengo. La esperanza es de algo que todavía no. Cuando nos desalentamos es cuando decimos no, ya no. Bueno, vamos a pedirle, hagamos un alto en este punto y ahora el Santo Padre nos ha ayudado con esta letanía, en realidad con tres, pero con esta letanía en el Santo Rosario, ¿no? Mater Spei, Madre de la Esperanza. Pero tratemos de invocarla a ella, que tanto vivió en base a esta esperanza su misión, para transitar por toda esta etapa, no sabemos un tiempo que dure, lo que Dios quiera, pero sin dejar de tener esta confianza total en que esto es una buena época para nuestra santificación. Cada una tendrá que ver qué me hacía falta a mí para que una pandemia me venga a ayudar a ser más santa. Por algún lado, la pandemia tengo que descubrir los frutos que está dejando en mi santidad. Hay que descubrirlo, esto no hay que creerlo, hay que descubrirlo. Y eso hay que rezarlo y pedirle al Señor para ver si la estamos aprovechando, porque esta es nuestra vida ordinaria en este momento. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Examen. Se aplican a mi vida estas palabras de San José María: allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Acudo a San José María, el santo del ordinario, para que me ayude a levantar la mirada a Cristo en mi hogar, en mi trabajo y en mi descanso. Me ilusiona pensar que puedo tratar a Dios en lo que estoy haciendo, por insignificante que parezca esa tarea.
Dios nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Propago entre mis amigas la llamada universal a la santidad. Lo hago en primer lugar por el ejemplo de mi lucha alegre por corresponder al amor que Dios me tiene. Pongo el fundamento de mi esperanza en la omnipotencia misericordiosa de Dios. San Pedro invita a los cristianos a estar siempre prontos a dar razón de su esperanza. Presento con claridad y de manera positiva el mensaje de Jesucristo, única luz capaz de dar esperanza a los corazones. Si salgo derrotada en la lucha, acudo con humildad a Dios para que me ayude a rectificar, convencida de que me traerá de nuevo a Él. Trabajo cada día con amor de Dios, con la esperanza de que sus palabras de vida me traerán una alegría que nadie podrá quitarme. Pido ayuda a mi ángel custodio para sembrar alegría en mi casa y en mi profesión. Soy consciente de que Dios me ha dado el mundo por herencia y me pide que colabore en la extensión de su reinado. Ensancho mis horizontes para no ver las cosas solo desde un punto de vista humano. Sé mostrar a Cristo como el único Salvador de quienes se han puesto a sí mismos como exclusivos artífices de su destino. Animo a mis amigas a leer el Evangelio para que se familiaricen con la vida de Jesús y reaviven su fe. Participo en la medida de mis posibilidades en las iniciativas e instituciones de mi barrio, de mi ciudad, de mi país. Promuevo iniciativas para mejorar la sociedad. Participo en las deliberaciones políticas, al nivel que sea, siempre bajo mi responsabilidad personal y buscando el bien común. Trato de mostrar la grandeza de la fe cristiana que respeta la libertad de los demás. ¿Cómo defiendo la libertad de culto, especialmente en un ambiente secularizado? Sé explicar que la libertad religiosa supone la libre manifestación de nuestra fe en la sociedad, más allá de la simple práctica religiosa. En este mes dedicado tradicionalmente al rosario, ¿a quién puedo enseñar a rezarlo?
de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ese desaliento que hablábamos, que es una tentación que puede introducirse con la situación que vivimos, San Pablo, después de recordar todos esos motivos del amor de Dios en el hombre, no solo de ser hijo del hombre, de hijo de Dios, sino si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Bueno, va haciendo recurso de todo lo que son motivos de confiar en que si Dios me ha prometido la santidad, bueno, la felicidad y los medios también, O sea, cuando Dios promete, no es que diga, me gustaría que, no, mira, esto es lo que te propongo y estos son los medios para conseguirlo. Entonces, el mismo San Pablo, después de recorrer estas razones, dice, bueno, entonces, ¿quién puede? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿quién puede impedir, por mucho que sean complicadas las circunstancias, quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿Pero te acuerdas? A los judíos, los gigantes, los hijos de Anak, las ciudades, las murallas. Claro, sin entrar en la exégesis, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan? La primera ciudad que conquistan luego es Jericó, que caen las murallas al toque de trompeta, es decir, una manera muy llamativa de decirnos que en realidad las murallas, cuando uno va enviado por Dios, las murallas caen, a pesar de que uno no sabe cómo. Bueno, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? La persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, de todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, o sea, va haciendo toda una lista de posibles agentes del mal. Ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí termina este capítulo 8, pero quizá habría que añadir, aunque se da por entendido, de que sí que hay alguien que puede hacer impedir
ese alguien soy yo mismo. El único que me puede apartar del amor de Dios soy yo mismo. Todo lo otro, principados, lo presente, lo futuro, las potestades, no. La gracia de Dios me va a acompañar para que eso no ocurra. Bueno, esta convicción entonces es la que da lugar a esta esperanza que el Papa Benedicto, en la encíclica que nos escribe sobre esta virtud, sobre esta esperanza, dice claramente que es una esperanza que no es informativa, sino performativa. Eso significa, dice, que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas. No, la vida ordinaria es una vida, un ámbito de santidad. Me están contando algo interesante, no es solamente comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. O sea, nuestra esperanza es verdadera cuando me mueve a cambiar, me mueve a mantener una visión optimista, no porque no veo los problemas o no porque no sufro las cosas, sino sobre todo porque veo lo que Dios me propone, veo a Dios que me está ofreciendo algo que me hace experimentar esa ilusión y ese optimismo en medio de esas dificultades. Todo eso a través de nuestra persona se va como irradiando en el entorno nuestro, y entonces se produce, yo te diría que quizás es el apostolado más eficaz que hacemos los cristianos en medio de las circunstancias en las que vivimos, familia y grupos en los que uno se mueve, ¿no? Cuando la gente vive al lado de alguien esperanzado, quizá no lo llaman así o no lo consiguen definir, pero se encuentra con una persona que, bueno, es inasequible al desaliento, o sea, no pierde ese buen talante ante las dificultades. Uno escucha a esas personas que te cuentan los problemas que tienen, pero no viven en esa queja, en esa especie de relato dramático, en donde son personas que te hablan de todo eso, pero enseguida notas que en medio de esas dificultades sacan cosas buenas. O sea, uno se da cuenta que tienen una capacidad muy particular, que es descubrir lo bueno y sentirse también bien en medio del sacrificio, de la renuncia, de la entrega, ¿no? Todo eso sin que uno entre en hablar de Dios así. Hay un santo que es muy poco conocido porque, bueno, el mismo nombre no se presenta para mucha difusión, aunque últimamente estoy bautizando gente con unos nombres que todavía no sé de qué origen viene, pero este se llama San Adauto, que está en el martirologio, es real, está comprobada su existencia desde muy temprano. Un mártir, es mártir con otro que es más conocido, San Félix. ¿Cómo fue la historia de San Adauto? Que San Adauto en realidad en latín significa añadido.
es San Añadido. Por eso yo cuando pongo estos nombres raros a la gente, cuando bautizo ahí en la colonia, en el hotel, pienso, bueno, quizás sea el primero, ¿no? Lo mismo que San Adausto fue el primer San Añadido, no he conocido mucho más, pero... La historia fue que, bueno, San Félix era un sacerdote romano que tenía fama de hombre muy santo, ya un hombre con años, y bueno, llegó la persecución de Diocleciano, año 304, y Félix era, bueno, lo detienen enseguida y lo torturan y al final ya, después de aguantar la tortura, se lo llevan para decapitarlo. Y el pueblo cristiano está ahí en el camino, con mucho cariño hacia este sacerdote que había ayudado mucho, y se encuentran como este hombre va hacia su muerte con una suerte como de felicidad o de alegría tan aparente, o sea, tan clara a los ojos, de que entre aquella gente que estaba ahí había un cristiano que no sabemos el nombre, pero que viéndole tan feliz a Félix, como que no pudo remediar, y él mismo les dice a los soldados, yo también creo en lo que cree ese hombre, yo también, claro, le pusieron también en la lista y les ajusticiaron a los dos, a San Félix. Y a este otro, que el pueblo, admirado de su gesto, claro, enseguida los enterraron juntos, ahí cerca de la vía Ostiense, ahí está la tumba de esto. Y como no sabían el nombre, le llamaron San Añadido, porque se añadió al final. Bueno, el efecto, ¿verdad?, de lo que es esa felicidad de alguien que, bueno, pues son gracias que Dios da también para esos momentos, pero creo que tenemos que ver cómo en todo momento el Señor nos va ayudando hasta el final, y también hasta el final nosotros somos, bueno, medio de que a otros se les haga más claro, más evidente todo esto que es la esperanza cristiana, porque vivimos en la esperanza y por la esperanza. Si no, claro, esta vida para mucha gente sería insostenible o insoportable, como quieran hacer. Por eso el demonio bien se vale de todo eso que puede ser el desaliento, pero como te decía antes, o estamos poniendo la esperanza en algo equivocado, en algo creado, que si se nos hace difícil nos vamos a enojar, rebelar, desanimar, o estamos esperando, pero en base a nuestras fuerzas o con unos motivos que, claro, nos supera demasiado aquello que es la santidad, nos desanimamos ante nuestros defectos, que también es una de las razones a veces del desánimo, no tanto lo de fuera, sino cuando nos vemos a nosotros mismos y nos vemos tan lejos a veces de la santidad. Bueno, ¿cómo irradia en tu entorno esto, no? Como a veces las madres dicen, no, es que los chicos ya no quieren rezar, ¿no? Como que llega un momento,
Bueno, sí, todo es comprensible, pero ¿te acuerdas de los apóstoles? Cómo les daba como envidia, ¿no? Señor, enséñanos a orar, como querían, les daba ganas de rezar, ver cómo el Señor rezaba, y ellos también querían vivir esa experiencia. A veces nos tenemos que preguntar, cuando nosotros nos ponemos a rezar, damos ganas de rezar, porque en ocasiones tenemos como esa imagen de algo que, bueno, vamos a terminar. Hace poco hemos tenido esta parábola de los trabajadores de la viña y de aquellos que iban a distintas horas. Y al final el Señor, el dueño de la viña, a todos les da el salario. A los que aparentemente no se lo habían ganado porque llegaron tarde, no hicieron casi nada, y a los que llevaban todo el día. Bueno, y eso nos tiene también, entre las enseñanzas que tiene esta parábola, nos tienen que reafirmar en que incluso cuando a veces nos parece que llegamos ya tarde, o estamos como que hemos perdido tiempo, o hemos tenido una etapa o una época donde quizá la tibieza o hemos vuelto a tener una caída, siempre tenemos esta certeza de que para recomenzar no es tarde. Se puede recomenzar hasta el último momento, y siempre es tiempo de ganar el premio, el salario, llámalo como te parezca. Y por ese lado, la vida cristiana, esta vida cristiana o corriente, movida por la esperanza, muchas veces en lo que se traduce es en esto que es recomenzar. A veces con más ganas, a veces con menos ganas, pero sabiendo que nunca podemos dejar que se nos meta esto de, bueno, ya, ¿para qué? Ya. Bueno, es que si nosotros fuéramos los que hemos elegido al Señor, podría ser, pero como es Él el que nos eligió para esto, aunque a veces notemos esto que San Pablo notaba también, o sea que noto en mi cuerpo, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Rogué al Señor que se alejase de mí. Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por eso el mismo San Pablo nos da esta seguridad que quien comenzó en vosotros la obra buena la llevará a cabo. Esa obra buena empezó con el bautismo hace ya unos años, sin darnos cuenta, ¿verdad? Estábamos empezando la santificación con la gracia del bautismo. Bueno, y en eso podemos tener la certeza de que hasta el último momento, mientras nosotros tengamos ese tipo de posibilidad, hasta el último momento vamos a estar ayudados por la gracia para poder adquirir la santidad. De una manera gradual, regular, con altos y bajos, como el buen ladrón, no sé, cada historia, ¿verdad? Solo se conoce o solo se termina de escribir cuando termina la historia, pero si tenemos la total confianza en esta realidad que estoy recordando, en el momento en que nos demos cuenta
de que el Señor sigue esperándonos, iremos. En la parábola dicen, bueno, nadie nos ha llamado. Ahí podría uno decir, bueno, ¿y por qué ustedes no han buscado trabajo? Pues también podrían haber eso. Pero bueno, el dueño de la viña no entra y que dice, bueno, está bien, pero vayan. A veces estamos ahí como pensando que no tenemos nada especial que hacer cuando todo el campo, todo el reino de Dios está por realizar. Y el Señor hay un momento que nos dice, te estoy esperando, tengo tarea para vos. Y esa tarea tiene que ser superando también este tipo de negatividad. San Agustín tiene un sermón que es divertido porque, pues bueno, la vida de San Agustín ustedes más o menos ya conocen algo de que no fue muy recta durante unos cuantos años de su vida. Entonces, finales del siglo IV, comienzo del V, todavía convivían en Hipona, donde él estaba de obispo, las costumbres medio paganas con las que ya eran las costumbres cristianas. Bueno, y en esa época, el domingo, lo que se llamaba antiguamente la misa mayor, la misa del domingo era la misa del obispo, y la gente ponía su atención en ir ahí. Pero parece que los juegos, los famosos juegos, con todo lo que llevaban consigo, lo solían poner más o menos a la misma hora que la misa. Entonces parece en ese sermón que recoge palabras de San Agustín, que desde el púlpito San Agustín, que conocía bien a su gente, se da cuenta de que hay algunas lagunas. Y les dice, ¿qué os creéis? De toda esta gente, de estos hermanos nuestros que hoy no están acá, sino que están en el circo, quién sabe, ¿no? ¿Cuántos futuros sacerdotes, incluso obispos, pueden llegar a estar allá en este momento? Pero San Agustín no se desanimaba porque se le iban a los feligreses para los, sino pensaba en lo que había sido, bueno, también su vida. Quién sabe si de esa gente, porque en ocasiones parece que nos fijamos en esto, ¿no? En la gente que no vino, la gente que no quiso, la gente que, como si nosotros hubiéramos sido, no sé, así, al toque, hubiéramos dicho que sí a todo, todas las propuestas las habíamos aceptado, en fin, son cuestiones que me hizo mucha gracia encontrarme acá sorpresivamente a un sacerdote de la obra español, que fue el que a mí me trató, me llevó por el centro de la obra donde yo pedí la admisión. Él tenía un año más que yo, era estudiante también. Y claro, él un día me reconoció que ya llegó un momento en que estaba tan harto de invitarme y de que yo le dijera que no, que le dijo a otro más grande, como yo no conocía prácticamente, dijo, che, llámale vos a ver si a vos te dice que sí. Bueno, ¿cuántas veces hemos hecho a lo mejor a la gente, no sé si sufrir o gastarse o molestarse por ayudarnos? Y bueno, hay un momento en el que la gracia consigue, pero si no hay esa esperanza en las otras personas, no existe esa esperanza de que con la gracia de Dios es posible,
que a nadie se le puede decir que no tiene solución, podemos a veces, bueno, dejar a las personas sin tratar de ayudar. ¿Cuándo será el momento? Y bueno, eso solo Dios lo sabe. Bueno, entonces volviendo a los aniversarios, como te decía, de comienzo del mes. El Señor quiere que haya en todo el mundo gente que sea como, no sé si se puede decir, la especialista de encontrar a Dios y de encontrar la santidad en aquello que sea la vida ordinaria, que no sea el lugar en donde yo con la imaginación construyo lo que pienso que es el ámbito de santificación, en donde uno tiene, bueno, todo organizado, todo no sé qué, ¿no? Eso. Y por eso, como la vida ordinaria no es así, tengo que aprovechar lo que es recordar estas verdades para volver sobre la mía y hacerme cuestiones o preguntas que sean un poquito más, como decía el Papa Benedicto, más performativas, es decir, más transformadoras de mí. Si yo tengo verdadera confianza en la gracia de Dios para esto, bueno, yo tengo que, por ejemplo, no, pero es que yo soy la famosa cuestión del carácter. No, es que yo, no sé, soy de esta manera, pero claro, me doy cuenta de que con esta manera hago difícil el que me sobrelleven. Y miren, hablando de esto, de que a veces, claro, la vida ordinaria nuestra no es que la elijamos tanto, la elegimos y no la elegimos. El prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, vino por primera vez acá en el 97 como obispo prelado. Y me contaba uno de los que, bueno, de los laicos que manejaba el auto, después de una de esas grandes reuniones que tuvo en Buenos Aires, en Costa Salguero, que salió de la reunión y se metió en el auto medio serio, silencioso. Y al cabo de un ratito ya de ir manejando, bueno, iba iba el actual prelado. Dijo como comentario así en voz alta, dijo, qué pena si yo tuviera el garbo, una palabra un poco española, el garbo de nuestro Padre, cuánto bien hubiera hecho a esta gente. O sea, se ve que había salido de la tertulia como pensando que por su manera de ser, por su estilo, no tenía como el enganche que quizá tenía San José María. Bueno, se vuelve a callar. Y al cabo de otro ratito, me dicen, bueno, pero con oración y con mortificación lo conseguiré. Uno hubiera podido decir también, bueno, yo soy así, chao, San José María, yo soy. Claro, pero bueno, yo tengo que aceptar que ahora estoy en este ámbito, en este lugar, en esta tarea. Mi vida ordinaria es esta. Y eso que a lo mejor estoy notando, claro, es una exigencia. Lo mismo que a veces las madres dicen, este chico me saca canas verdes. Y bueno, te tendrás que teñir. Porque de alguna manera ese chico, que no lo vas a poder cambiar, no es modificable en sí, hacia primera vista, lo que te exige es
que tu carácter, tu manera de conllevar esa etapa de su formación cambie. ¿Y cómo voy a cambiar? Con oración y mortificación. Señor, cámbiame, porque esto no me... Bueno, vete al psicólogo. Bueno, los psicólogos pueden dar buenos consejos, no lo dudo. Pero hay cosas que son el pecado original extendido, ¿verdad? Extendido en nuestra persona y con las huellas que trae. Y bueno, lo que tenemos es que mejorar, buscarle a nuestro hombre viejo, a nuestra mujer vieja, buscarle cómo matarlo, ¿no? Y bueno, manejar los pecados capitales en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Entonces, estas verdades nos tienen que ayudar a volver sobre nuestra vida ordinaria y a aceptar que esa vida ordinaria santificadora requiere, por eso nos santificamos, a veces cambios en nuestra manera de ser, desprendimiento en nuestros gustos, en nuestros intereses, porque si no, claro, no aceptamos la vida ordinaria. No, bueno, pues a lo mejor sí, si te desprendes de esto, de aquello, descubres que tu vida ordinaria tiene muchas cosas buenas, a lo mejor, pero sí, nos quedamos bien. Bueno, y así, cuando uno se pone a hacer este tipo de recorrido, resulta que todo eso que lleva consigo encontrarse a gusto en el estado y condición en que el Señor nos ha puesto, en el país, en el momento de la historia, en todo eso, es lo que hace que nos llenemos del amor de Dios. No cosas extraordinarias, no es que tengamos una enfermedad, no es que no se no, es todo eso que es el proceso de morir a nosotros mismos. Bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre que no sabemos, solo podemos imaginar cómo fue esa vida ordinaria en Nazaret, esperando algo que, claro, para mí es un misterio. ¿Qué tanto sabría la Virgen cómo iba a terminar la vida de su hijo? Pero bueno, sabría, Jesús la iría preparando para su marcha, etc. Como ella se iba preparando también para eso, dentro de un día a día lleno de monotonía totalmente, por mucho que estuviera al lado de su hijo, aquella vida era monótona, pero estaba llena de eso, de amor de Dios y de esperanza en la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.